Buena hora, familia galáctica, Indakesh, yo soy otra tú, Kin 80, Sol lunar amarillo, transmitiendo para la Universidad Invisible desde la bioregión del Caminante del Cielo, Crest, Tigre Sur, para todos los Kines planetarios en Velatropa 24.3. Estas transmisiones se entregan todos los días Kin Polar como servicio planetario. El propósito es compartir, difundir, divulgar, explicar, recordar todos los temas relacionados con la historia cósmica y con la ley del tiempo en forma simple, coloquial, sencilla, con un lenguaje informal y casero, para que pueda ser de fácil comprensión, recuerdo y difusión por cada uno de quien reciba. Gracias por recibir, gracias también por compartir. Esto va a estar publicado siempre en el canal de YouTube de Sol Lunar, IN80, y también puedes encontrarme en las redes, en Instagram como 80K Ajau o en Facebook como Sol Lunar. Perfecto, esta vez, en esta oportunidad, ya venimos hablando en las entregas anteriores sobre la importancia de cambiar la frecuencia de tiempo, de regresar hacia el tiempo natural, la frecuencia 1320, utilizando como instrumento el sincronario de las 13 lunas, que es el instrumento perfecto, una herramienta para volver a sincronizar con este tiempo natural, donde tiempo es arte. Entonces estuvimos compartiendo un poco de qué se trata el sincronario de las 13 lunas, cómo se utiliza. Y en esta oportunidad la intención es poder encontrar en la bibliografía, esto está basado en el volumen 1 de las Crónicas de la Historia Cósmica, donde explica un poco cuál es la relación entre los números 7, 13, 4 y 28. Y entonces de esta manera podemos también dilucidar por qué es importante el sincronario de las 13 lunas como herramienta, instrumento para cambiar el tiempo, para volver a conectar con la frecuencia de tiempo natural. Entonces, para comenzar, quiero remitirte otra vez a la bibliografía, que va a ser en esta oportunidad el libro de las Crónicas de la Historia Cósmica, el volumen 1, el libro del trono, que se llama La Ley del Tiempo y la Reformulación de la Mente Humana, y en su capítulo 13, que es la síntesis, significado del número 7 y un vistazo general de los 7 volúmenes, la página 229, comienza hablando sobre el intervalo perdido en la eternidad. Y entonces voy a leer esta parte del libro para que podamos compartir después la reflexión al respecto. Dice así: ¿por qué la historia cósmica toma la forma de las 7 crónicas? Cuando regresamos a ciertos textos de la tradición sufí, más notablemente el trabajo de Qadi Said al-Qumi, vamos a través de la referencia de que el 7 se refiere al intervalo del tiempo perdido en la eternidad. En otras palabras, estamos tratando con un punto primario en el que el cosmos es la perfecta esfera que recibe una fractura o grieta. Esta fractura o grieta representa un intervalo. Este intervalo representa la primera manifestación del tiempo. Desde dentro del cosmos, en el que no hay tiempo. En el cosmos, todo es absolutamente radial y perfecto, como en la esfera. Cuando hay noción del tiempo surgiendo del cosmos, el tiempo entonces representa una especie de actividad dentro de la perfecta esfera del cosmos o eternidad. El tiempo representa una actividad que por su naturaleza tiene una medida configurada por el número 7. Entonces, esta introducción, este párrafo, está ya hablándonos del 7 y de la importancia que el 7 tiene en la historia cósmica. Nos habla de una esfera, que es una esfera absoluta. Imaginemos, visualicemos una esfera, es una forma perfecta. No tiene lados, no tiene, por ejemplo, un cubo, que es una forma relativa, ¿sí?
tiene 6 caras y un centro. Sin embargo, una esfera que es una forma absoluta, perfecta, no tiene caras, no tiene esquinas, no tiene arriba y abajo, adelante y atrás, es todo radial, todo perfecto. Por eso la esfera se dice que es la forma absoluta. Y en una esfera no existe el tiempo, no existe el tiempo. Entonces, de esa esfera que es el cosmos o la eternidad, surge lo relativo, que en este caso va a ser el cubo. El cubo surge de la cubicación de la esfera. Una esfera colocada dentro de un cubo es la cubicación de la esfera. Entonces, en ese momento convertimos a la esfera en algo relativo, donde sí hay tiempo. El cubo tiene una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior y 2 caras laterales. El número 6 es la forma perfecta del cubo. Pero el 7, que es el número del centro, es el que le da cohesión, radiancia, le da sostén a toda esta forma del cubo. Entonces ahí tenemos la importancia del 7 en la cubicación de la esfera. ¿Y de dónde sale todo esto? De la misma creación, donde de la esfera absoluta, donde no hay tiempo, donde todo es perfección, donde todo es radial, simétrico y perfecto, surge el primer pensamiento. Un primer pensamiento genera tiempo, y ese primer pensamiento es el pensamiento de Dios, el principio de la creación. Entonces, ese pensamiento genera una fisura, una grieta en la esfera que es absoluta, que es la eternidad, que es el cosmos. El primer pensamiento de Dios genera tiempo, y ese tiempo, que es una grieta, ese intervalo, está codificado por el número 7. Por eso es que el intervalo perdido en la eternidad es el número 7 y es el número de la creación y es el principio del tiempo, el principio del movimiento de la creación, el principio de la mente. Todo en principio es mental y a partir de esta actividad mental es que luego surgen todas las formas que vamos a ver manifestadas. Entonces, el 7 es el número de la creación, proviene de esa grieta que el primer pensamiento de Dios genera en la eternidad, en la esfera absoluta, en el cosmos, para que a partir de allí se genere tiempo, ese espacio mental que va a crear todas las cosas, ¿sí? Entonces, desde allí que desde lo absoluto se puede ubicar, desde una esfera que es algo absoluto, se puede ubicar y llegar a un cubo, que el cubo ya sí representa la mente, sí representa el tiempo, y tiene, como les comenté hace un rato, 6 caras en total, y un centro, que es el poder del 7, el centro de radiancia, desde donde todo emana y hacia donde todo regresa. Volviendo al texto, vamos a leer ahora el intervalo del tiempo perdido en la eternidad, que es este poder del 7, que en realidad se convierte en una proporción, donde el 4 es al 7, lo que el 7 es al 13. Dice así, en la página 231 del mismo texto que estamos leyendo, dice: la eternidad que es repetida de nuevo en una versión del infierno. El factor primario es el 4. El 4 representa el factor del infierno y el 13 representa el factor de la redención. Los 7 cielos representan el intervalo de tiempo perdido en la eternidad, el cual llega a ser el ciclo de la profecía. Después dice, como mencionamos antes, estamos tratando con lo relativo y el absoluto. En el heptágono de la mente, las 6 caras del cubo representan el 7 y el séptimo es el punto implosionado en el centro del cubo. Este 7 corresponde a una función prima septenaria. Significa que tiene que ver con el número 7.
7 es el número predominante de la creación. Todo lo que busca la perfección es guiado por el poder del 7. El centro del cubo mantiene la integridad de la estructura del cubo. Empuja y tira a todos los lados igualmente y es igual a la distancia de todos los lados. El 7 da el cubo, el poder de mantener la integridad de la forma. Es el punto del poder dentro del cubo. La estructura programática de la historia cósmica se compacta en una forma cúbica, que es del mismo orden y poder en el patrón cúbico primario y del mismo orden y poder que el heptágono de la mente. Entonces ahí sigue contándonos un poco más esto que les decía, les comentaba recién, de dónde proviene el 7, del absoluto, y qué función tiene sobre la creación. Y que no solo es el 7 suelto, sino que es una proporción del 7, donde el 4 es al 7 lo que el 7 es al 13. Esto es la proporción del tiempo. Y el 4 viene, si esto lo visualizamos como un árbol, el 4 viene a ser como la raíz de ese árbol, el 7 es el tronco y el 13 son los frutos, ¿no? Las ramas y los frutos. Entonces, en esta proporción siempre la tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de tiempo, de la dimensión del tiempo, ¿sí? Porque el 7 queda siempre en el medio, es el intervalo perdido en la eternidad, esa grieta que genera del absoluto lo relativo y toda la creación, digamos, ¿no? Con el primer pensamiento de Dios genera tiempo. Y esta proporción nos habla de que 4 es al 7 lo que 7 es a 13. O sea que en una totalidad de 7, el 4 se encuentra justo en el centro, justo en la mitad. 3 hacia un lado y 3 hacia el otro. El número 6. Y en una cantidad de 13, que es el número del movimiento de la creación, tenemos que entre el 1 y el 13, el centro es el 7. Tenemos 6 hacia un lado y 6 hacia el otro. Por eso la proporción nos dice que el 4 es al 7 como el 7 es al 13. Esta es la proporción básica del tiempo, ¿sí? Y esta proporción está contenida dentro del sincronario de las 13 lunas. Por eso es que el sincronario de las 13 lunas es una herramienta, un instrumento maravilloso para conectar otra vez, para conectar con todo lo que es la historia cósmica, para poder hacer descender estos principios de historia cósmica en la Tierra y para volver a conectar con este tiempo natural, la frecuencia 1320, donde tiempo es arte. Todo lo que hablamos en los videos anteriores que te invito a revisar sobre el sincronario de las 13 lunas. Volviendo a la lectura, había algo más que quería compartir con ustedes respecto a estos números para seguir profundizando en la importancia del sincronario y cuáles son los números que están allí contenidos, cuáles son las proporciones que mantienen todo este funcionamiento y a esta herramienta como una herramienta fundamental para el cambio de tiempo. En el mismo capítulo del libro, en la página 235, en realidad comenzando por la página 234, último párrafo, dice lo siguiente: si tomas el 7 y agregas cada unidad, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, la suma de todas las unidades en el 7 llega a ser el 28, que es el ciclo que corresponde a las fases de la luna. Esta es la razón para el poder del ciclo de 28 días, que es realmente la suma del 7, tomado como si fuera cada unidad, el número de unidades que corresponde a este número. Así, 7 es igual a 28, que es un número altamente cósmico. En la tradición Zen hay 7 Budas y 28 patriarcas. En la tradición Lakota hay 28 polos para el tipi y en la tradición hindú hay 28 mansiones lunares. Este 28 es un recuento calendárico primario que ocurre en aspectos prehistóricos, en las tradiciones de China, India, Arabia, etc.
Esto es porque el 28 es la magnificación del número 7. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo tenemos que el 7, que es ese número de la creación, el primer número, el intervalo perdido de la eternidad, de donde desde la esfera absoluta del cosmos de la perfección surge el primer pensamiento de Dios, que está codificado por ese número 7. Ese es el número que nos va a llevar de retorno al absoluto, de retorno a Dios. Entonces, ese 7 está en relación directa con el 28, por lo que acabamos de ver que si cada uno de los números es sumado, el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5 más el 6 más el 7, como resultado obtenemos el número 28, o sea que el 28 ya está contenido en el 7. Entonces, este 28 es el número, este es un número que está en relación con la Tierra, con este planeta. Un número como el 7, que es altamente cósmico, que tiene que ver con la creación, que viene desde la eternidad, está incluido en la frecuencia del 28, que es la frecuencia de la Tierra. ¿Por qué? Porque es la frecuencia de los ciclos lunares, que son los ciclos que sincronizan a la Tierra. ¿Sí? Entonces, al tener relación el 7 con el 28, ya estamos hablando de la relación que existe entre la Tierra con la creación, con estos ciclos de creación y con la eternidad. ¿Cómo hace la Tierra para retornar a la eternidad, para retornar hacia ese intervalo perdido en la eternidad a través del 7 que está contenido en el 28? 4 hectadas de 7 días cada una son 28 días. 13 lunas de 28 días. Es un sincronario de las 13 lunas. Es la forma de sincronizarnos con el perfecto ritmo solar, lunar de la Tierra. Continúo un poquito más con la lectura y dice que el 28 es el poder autoiluminado del 7. Si tomas el número 13 y lo resumes, sus partes componentes crean el número 91. 13 por 7. 91 es realmente un cuarto de 364, o una parte del año, que es 28 por 13. Estas son descripciones de las crónicas de la historia cósmica en el puro nivel del número, o la bajada de la historia cósmica desde lo absoluto al nivel de la primera etapa de los 7 días de la creación. Cuando el 7 está en su máxima forma del 13, 4 es al 7 como 7 es al 13, entonces esto se convierte en el 91, que es un cuarto del año de 364. Este cuarto es el poder de la forma, el número 4. En la formulación 4 es al 7 como 7 es al 13, el poder de la forma, o sea, el 4, hace del 7 el 28. Luego el 7 por 13 hace el 91 y el 91 por 4 el 364. Esto demuestra que el sincronario de 13 lunas es una pura función de la historia cósmica. Es el completamiento numerológico de la historia cósmica al nivel del puro número. Entonces, bueno, esto es perfecto, ¿no? Es una forma de volver a entender o a reflexionar al respecto de la proporción 4 es al 7 como el 7 es al 13, qué relación tiene el 4 con el 7, con el 28, con el 13 y con el 91, que otra vez nos lleva al 4. Y todo esto está contenido en el sincronario de las 13 lunas, ¿sí? Porque yo acá tomé unas notas para compartir en esta transmisión, porque el 7, que es el número de la creación cósmica, el número de los 7 días de la creación, ese número del intervalo perdido en la eternidad, que tiene la capacidad de llevarnos otra vez hacia la perfección, hacia la eternidad. Bueno, ese número está en relación directa con el ciclo lunar terrestre. ¿Por qué? Por lo que hablamos hace un momento de que si sumamos todos los números, el 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 7, obtenemos el 28 y el 28 es el número del ciclo lunar terrestre. Entonces, el 7 está contenido en el 28, decir, casi como que decir 7 es lo mismo que decir 28, y por lo tanto, el 28 es el que lleva a la Tierra otra vez hacia la redención,
hacia la eternidad a través del poder del 7. Pero además, acá está también incluido el número 4, el número de la forma. ¿Por qué? Porque 4 por 7 es igual a 28. Entonces, el 7, que es el número de la creación, multiplicado 4 veces, que es el número de la forma, da como resultado el 28, que es el número del ciclo de sincronización solar-lunar, ¿sí? Es el ciclo de la Tierra con la Luna. Entonces, ese 28 es el número que nos vuelve a conectar a través de este 7 con la eternidad. Nos retorna al origen, nos retorna a Dios. Además, el 13, que también está en la proporción del tiempo, 4 es al 7 como 7 es al 13. 13 es un número que si nosotros lo sumamos también, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 13, obtenemos el número 91, que también es un número altamente de la Tierra, porque también está incluido al dividir por 4 el 364 días que tiene un giro de la Tierra, una órbita de la Tierra alrededor del Sol. Un anillo solar terrestre tiene 364 días más 1. Entonces ese 364 dividido 4, otra vez, nos lleva al 13. Ese 91 es 13 por 4. O sea que 7 por 4 es 28, una luna. Y 13 por 7 es 91, que es un cuarto del año. O sea, es 364 dividido 4 y ahí otra vez tenemos el poder del 4. Entonces, todo esto está aquí para otra vez demostrarnos a través de los números, que los números son el lenguaje universal, es el lenguaje de la telepatía, es el lenguaje de la totalidad, es el lenguaje de Dios. Entonces, a través de los números estamos viendo por qué el sincronario de las 13 lunas es la herramienta perfecta para retornar a Dios, para retornar al absoluto a través del poder del 7, donde 4 es al 7, como 7 es al 13. Si vamos a mirar el sincronario de las 13 lunas, otra vez, ¿sí? Acá tenemos todo eso que acabamos de hablar. Tenemos 4, que son las 4 heptadas, por ejemplo, las 4 heptadas de una luna. Tenemos 7, que es cada una de las heptadas. Cada una de las heptadas tiene 7 días. 4 por 7, el poder del 28, que es lo mismo que decir 7. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 es 28. Y el 7 es el número de la creación y el que nos regresa a Dios. Entonces, S4, S7, después tenemos 13, que son 13 lunas en total. 13 lunas. Y también tenemos el poder del 13 multiplicado por 7, que es un cuarto del año, que son 91 días, que son estos 364 dividido 4, o lo mismo que decir 4 por 13. ¿Sí? Entonces todo el ciclo está contenido, todo el ciclo de 364 más un día está contenido en la proporción. 4 es al 7 como 7 es al 13. ¿De dónde sale esa proporción? De la dimensión del tiempo. Es la proporción básica de la ley del tiempo porque es la proporción básica de el tiempo, de la dimensión del tiempo, donde todo es mente. Y esa dimensión del tiempo surge del primer pensamiento de Dios, donde una esfera absoluta, una esfera que es una forma absoluta sin tiempo, donde todo es radial y perfecto, por un primer pensamiento divino se fractura y esa fractura, esa grieta que representa el intervalo perdido en la eternidad, ya genera tiempo y ese tiempo está codificado por el número 7. A partir de allí surge la proporción. 4 es al 7 como 7 es al 13 y de esa proporción emanan todas las cosas. Y hacia esa proporción, gracias a esa proporción, todas las cosas regresan a Dios, regresan a la eternidad, regresan a ser la esfera absoluta, regresan al cosmos,
regresan a la eternidad. Esto ha sido todo por hoy, esta transmisión desde la Crest Tigre Sur en la bioregión del Caminante del Cielo, transmisiones para la Universidad Invisible. Yo soy otra tú, Kin 80, Sol Lunar Amarillo, compartiendo desde mi corazón de fuego universal, transmitiendo. Nos recuerdo dar me gusta o suscribirte a este canal y también compartir y difundir si te parece resonante, y también nos invito a reflexionar, a hacer nuestras propias reflexiones, porque esto es autorreflexivo, lo que comparto es mi propia reflexión respecto a las lecturas de la bibliografía, siempre volviendo a los libros, siempre volviendo a los textos, estudiando y compartiendo, es como vamos recordando y retornando a Dios. Indakesh. Muchas gracias.